Yo estoy muy contento de poder celebrar con ustedes como familia. De verdad que sí, los disfruto mucho. Y también todo lo que Dios está haciendo en los grupos. Dios está haciendo cosas maravillosas, está levantando líderes, está restaurando corazones, está salvando almas. Dale un aplauso a Dios porque Él es el que está haciendo eso. Realmente Dios es el que está haciendo eso, aunque nosotros estamos haciendo nuestra parte, trabajando fuerte, enfocados en qué es lo que estamos haciendo realmente. El equipo rojo y el equipo negro está haciendo un excelente trabajo. Les felicito. Bueno, quiero invitarles a ir a la palabra. Está ahí en el capítulo 17 de Lucas. Este pasaje tiene que ver con el reino de Dios, de lo cual vamos a compartir el día de hoy. Lucas 17 del 20 al 21 es el pasaje clave. Si quieres acompañarme ahí con tu equipo celular o con tu Biblia física, Lucas 17, capítulo 17, versículo 20 y 21. Y si no, ahí está en la pantalla. Quiero leerlo y luego comenzar de lleno. Dice Lucas: preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá de forma visible. No sé cómo dice la otra versión, pero esta versión explica que no era, el reino de Dios en este momento no es algo visible. Y dice allí, ni tampoco podemos decir helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Miren lo que dice Jesús: porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Este pasaje habla del reino de Dios, aquello que anhelaban los judíos, porque esperaban que se cumpliera la profecía. ¿Se acuerdan de la semana pasada o antepasada, donde explicamos que los judíos esperaban a Jesús, a un Mesías más bien, el Mesías libertador? Y entonces cuando Jesús no hace lo que ellos esperaban, se desaniman. ¿Se acuerdan? Porque dicen, no puede ser el Mesías que en una cruz muere como una persona maldita, porque ellos conocían la Biblia y decían que en Deuteronomio Dios mismo dijo que el que muere en un madero iba a ser maldecido por él mismo. Entonces, si tenían conocimiento. Quiero conectarte con lo que vimos, con lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces, hablando de esto, Jesús explica que los judíos estaban esperando y lo que mucha gente espera no es precisamente como lo imagina. Entonces explicamos aquí en Lucas 17, 20 al 21. Preguntando los fariseos, intelectuales, conocimiento bíblico, pero sin comprensión, ¿dónde está el reino de Dios y cuándo había de venir? Ellos estaban diciendo, ¿cuándo viene ese Mesías y nos hace libres del imperio? ¿Te acuerdas? Mucha gente también dice, ¿dónde está Dios en medio de mis problemas, de mis circunstancias adversas? ¿Dónde está? ¿Está en la iglesia? Digan amén. Pero no solamente en la iglesia, está en el corazón de cada uno de nosotros. Pero la gente necesita ver el poder sobrenatural de Dios porque necesitan ayuda. Amén. Bueno, entonces estamos sincronizando lo que dijeron los judíos con lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces Jesús explica y dice, el reino de Dios no vendrá de forma visible, de forma física. No podemos decir, mira, ya está, mira, está en Jerusalén. Está en Jerusalén. Todos nos quisiéramos ir a Israel y a Jerusalén. Allá está. Entonces dice, no es así. Ni podemos decir aquí o allá. Porque el reino de Dios, Jesús mismo dice, está entre ustedes. Este pasaje se puede interpretar de dos maneras. En ese tiempo Jesús estaba ahí. Y entonces estaba diciendo, el reino de Dios está entre ustedes, yo estoy aquí. Esa es una forma de interpretar correcta. Pero la otra era que realmente el reino de Dios ya había venido, cuando él empieza a predicar allá en Marcos 1:15, y les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y crean en el evangelio. Digan conmigo, crean en él. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos está aquí en medio de ustedes. Él está diciendo, ya está en los corazones. Amén. Ya está el reino de Dios en los corazones. Dale un aplauso a Dios por eso. Amén. Entonces si pone mucha atención le va a entender a
a este mensaje maravilloso. Si pone mucha atención, el Salmo 110, en el Salmo 110, que no está allí, dice Dios a Jesús. Pero eso lo escribe el salmista y profetiza sobre esto que iba a suceder, y dice él que el Señor le dice a su Señor: siéntate a la diestra o siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Ponga mucha atención. El Salmo Antiguo Testamento profetizaba que Jesús iba a venir. Pero el Padre está diciendo allí a Jesús, se lo revela al rey David, y él dice que el Padre le dice a Jesús: siéntate aquí a mi diestra. Luego dice: mientras yo destruyo a tus enemigos y los pongo por estrado de tus pies. Ese pasaje lo usa el apóstol Pablo para decirle a los judíos que Jesús, el que ellos esperaban, es Dios, es el Mesías. Pero ellos dijeron: no puede ser, porque murió trágicamente y murió, se acabó, necesitamos a alguien vivo. Eso es lo que decían los judíos. Pero este salmo ilustra, y él lo usa, Pablo lo usa para decirles: no, miren lo que dice el Antiguo Testamento, ya que no reciben todavía el Nuevo, ni a Jesús, ni el Nuevo Pacto. Dice aquí que Jesús iba a venir, esa es la interpretación, se iba a sentar después en el trono al lado del Padre, y luego iba a haber algo que iba a poner a sus enemigos debajo de sus pies, y luego iba a regresar por segunda vez. O sea que Pablo les estaba diciendo: Jesús ya vino, este es el Mesías, el que esperaban. Pero si interpretan bien las escrituras, allí está diciendo que va a venir 2 veces. Amén. Entonces, número 1, ya vino Jesús. Ya vino Jesús, el reino de los cielos ya está aquí. Pero mucha gente no sabe qué es el reino de los cielos. Yo le puedo preguntar a todos los cristianos que están aquí: ¿qué es el reino de los cielos? Porque Jesús dijo: el reino de los cielos ya vino, aquí está entre ustedes. Y ya dijimos las 2 formas que puede interpretar ese pasaje. Entonces Jesús está afirmando que el reino de los cielos ya llegó. Y los judíos no creen, porque esperaban que el reino que se estableciera fuera físico, destronara a los imperios políticos y que Israel volviera a ser un imperio poderoso como en el Antiguo Testamento. Pero no entendían la Biblia, o no entendían las escrituras, o no las querían entender y rechazaron a Jesús. ¿Está conmigo? Bueno, ahora vamos a conectar eso con el mensaje del día de hoy. Ponga mucha atención. Jesús vino y se sentó a la diestra del Padre, y luego parece que hay unos enemigos, porque allí dice que Dios los va a poner por estrado de sus pies. Y después Jesús va a venir con todo su poder, pero ya no va a venir como siervo. Diga conmigo: siervo. Va a venir como rey de reyes, como Señor de señores. Va a venir Jesús, va a venir. Dele un aplauso a Jesús. Jesús va a venir. Algo que tengo que predicar es: Jesús va a regresar por segunda ocasión. Es bueno que nosotros sepamos en dónde está Jesús. Está a la diestra del Padre, y el reino está en tu corazón. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Y la gente no entiende. Y yo quiero compartir esto, porque esto es lo que predicamos. Predicamos a Jesús el Rey, el reino de los cielos ya establecido aquí, pero en una forma proporcional, como primera parte. Pero va a venir por segunda ocasión, y entonces va a estar completamente establecido como querían los judíos. Dele un aplauso a Dios por eso. Pausa. Ahora, mientras Jesús regresa, aquí nosotros, la iglesia, que ya tenemos el reino en nuestro corazón, estamos a Jesús sirviéndole. ¿Qué le estamos haciendo? Le estamos sirviendo. ¿Qué estamos haciendo? Sirviendo a Jesús. Algunos de otro planeta todavía no han entendido esto, que Jesús va a venir. Y créame que esto no es tan fácil de asimilar en la mente de muchas personas. Piensan que Jesús va a tardar mucho.
Y yo no estoy diciendo que va a ser poco ni mucho, pero yo digo que Jesús puede venir hoy en la noche. Y la pregunta es, ¿estás listo? Ahora sí vamos a Mateo 25. En Mateo 25 se narra la historia o parábola de un hombre, porque al principio del capítulo dice: el reino de los cielos es como, ilustrando, explicando Jesús. Miren, para que entiendan bien esto que no pueden ver, esto que no puede ver la gente, y por eso que no ve, no entienden, porque esperan algo físico que puedan ver, palpable, y a Jesús que no ven, no le hacen mucho caso. Entonces, vamos a Mateo 25, versículo 14. Dice: el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje, y antes de irse llamó a sus siervos. ¿Hay siervos de Jesús aquí? ¿Dónde hay siervos de Jesús aquí? ¿Sí hay siervos de Jesús? Jesús les doy este aviso: Jesús va a regresar por segunda ocasión y va a traer galardones. Dice la Biblia en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto. Pronto no significa que inmediatamente, pero que va a regresar tan seguro como lo dice la Biblia. Y entonces nosotros, dice allí: pero voy a regresar con toda mi gloria, con todo mi imperio, y voy a traer conmigo mis galardones para mis siervos. Para mis siervos. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Bueno, ¿está conmigo? Vamos empezando. Yo no sé si voy a terminar esto, pero vamos empezando, porque no tiene mucho caso que avancemos si no entendemos bien qué es lo que Dios nos está diciendo. Mateo 25, versículo 14 dice: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, y reunió a sus siervos y les confió su dinero, sus recursos materiales, lo que tenía, se los dio a ellos. A uno les dio talentos, a otros les dio dones, y también les dio recursos. A uno les dio 5, a otros les dio 2 y a otros les dio 1. Y dice la Biblia que de acuerdo a sus capacidades, hay diferentes capacidades de nivel, distintas y de nivel. Y de acuerdo a esos dones y talentos que Dios nos ha dado, nos ha concedido oportunidades, dinero, relaciones importantes, lugares geográficos, etc. ¿Me explico? Y Jesús dice aquí: y voy a regresar. Y voy a regresar. Pero ahorita estoy a la diestra del Padre. Pero dentro de ti está el Espíritu Santo. ¿Para qué me sirvas? Porque yo vine aquí no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por muchos. Y ya lo hizo. Ahora se va y dice aquí que algunos siervos invirtieron lo que recibieron y trabajaron de manera efectiva. Y cuando ese hombre regresó, está ilustrando Jesús: voy a regresar y voy a recompensar. Uno de ellos tuvo miedo. Déjame ver si ese no está aquí. No, parece que no. Uno de esos tuvo miedo y no hizo nada. Y ese talento que le dio, esa gracia, ese carisma que tiene como ustedes, los dones espirituales para hacer cosas sobrenaturales, porque la gente quiere ver el poder de Dios, no lo hizo y le dio miedo. Y entonces ya saben la historia, le llama la atención fuerte, de manera severa, a ese siervo. Pero a los otros dos les da una recompensa. Amén. No vamos a tirar mucho rollo con el pasaje, porque ustedes ya se lo saben de memoria, ¿verdad que sí? ¿Qué estamos haciendo aquí en este mes de junio sobre todo? Sirviendo a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Sirviendo a Dios, sirviendo a la gente, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los hermanos, a tu familia. Eso es lo que estamos haciendo, iglesia. Y tú tienes talentos, dones y habilidades que Dios te dio y te está dando tiempo. Pero va a regresar y te va a entregar una recompensa. Dios no se queda con nada, ni es injusto, dice Hebreos, como para no ver la obra, el trabajo que haces, el esfuerzo, las cosas que dejas por venirte y trabajar para Dios. Amén. Dele un aplauso a Dios por eso. Amén. Bueno, entonces me voy a regresar solamente al primer versículo.
Y de eso vamos a compartir un poquito y ya, ¿sí? Mateo 25:14 dice: también el reino de los cielos puede ilustrarse. El reino de los cielos, el reino de Dios es lo mismo. El reino de los cielos bíblicamente se menciona a veces, es una parte. El reino de Dios incluye el universo, los planetas y todo. Pero para explicarle a la gente nueva, a los que están viniendo a Cristo o a todos los nuevos que invitaron y que se van a entregar a Jesús, dice: yo no entiendo qué es el reino de los cielos. Aún con esa parábola pudiera no entender nada y confundirse aún más. Así es que lo vamos a hacer sencillito. Esto fue para ustedes porque saben bastante Biblia. Un aplauso a Dios por ustedes. ¿Cuántos leen la Biblia? Ya. ¿Cuántos, díganme, ya se sabían esa parábola? Ya se la sabía. Ay, pastor, claro, ¿quién no se sabe esa parábola? ¿Cuántos dijo que era qué? ¿A uno le dio qué? ¿Cuántos? Pero el primer versículo dice: el reino del cielo o el reino de los cielos puede ilustrarse. Y yo quiero decirte hoy solamente, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Porque ese pasaje que leímos al principio dice: no es algo físico, hermano, no es algo físico. Es algo que puede habitar en el corazón de las personas primeramente. Entonces, estamos muy agradecidos porque Dios nos permite servir. Y lo hacemos porque Él está en nuestro corazón, porque ya nos salvó. Pero la gente nueva no entiende nada de eso. Así es que vamos a dar 3 ejemplos y con eso explicamos verdaderamente qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos, en primer lugar, explica qué no es. ¿Qué no es? No es algo físico. No lo esperes ver así. Por el otro lado, dice lo que sí es. Dice: ya está aquí. Antes de explicar qué dice ya está. Muchos cristianos todavía no entienden esto, pero el reino de Dios ya está en las personas, sobre todo en la iglesia. Es decir, no en el lugar físico, sino dentro de las personas que formamos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia. Amén. Entonces debemos entender esto. El reino de Dios ya está aquí. Y que le digo otra cosa, se está estableciendo ya. Aunque en otros lugares y en otras personas existen otros reinos, el reino de la música, el reino del deporte, el reino de la arte, el reino de tantas cosas, y ellos sirven en muchos sentidos a estos reinos. Pero hay un reino que no se ve y que la gente no puede entender porque precisamente no lo ve, pero lo necesitamos explicar aquí para los nuevos, para los que todavía no entienden bien qué están viviendo, qué es eso de Jesús. Y entonces ahí explicamos primero qué no es, luego que ya está y luego que sí es. Pero lo vamos a hacer con estas 3 ilustraciones. Entonces, en primer lugar, no es un lugar físico, no es algo que puedes tocar, pero lo vamos a hacer con 3 ejemplos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es una transformación en tu forma de pensar, en tu forma de sentir y en tu forma de conducirte, que solo se produce en un corazón donde Jesús ha entrado y ha hecho libre a esa persona de sí misma y del poder del pecado y de las tinieblas. ¿Me explico? ¿Lo podemos comprender? Aquí nos podemos dar cuenta si tenemos el reino de los cielos en nuestro corazón o no. ¿En dónde está? Empieza en el espíritu, porque ahí está el nuevo nacimiento. Pero transforma el alma, donde está la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, un cambio de pensamientos en una persona, de pensamientos, de mente, de mentalidad. Por eso sirven, porque cambiaron su mente, entendieron qué es prioridad y también qué es sentir. Cambiaron su forma de sentir, o más bien Dios les cambió su forma de sentir, y ahora tienen ganas de servir a la gente. Ahora tienen ganas de estar con ellos, de tomar café, de compartir la palabra, de salvar las almas. Eso es porque el reino de los cielos está dentro del corazón. Denle un aplauso a Dios por eso. Te amamos, hermano, no porque somos buenos, porque el reino de los cielos entró en el corazón y ahora me caes bien. Me gusta estar contigo. Me encanta predicarte la palabra y que entre a tu corazón, que es lo que vamos a explicar en el video, pero venga la próxima semana y lo explicamos. ¿Me explico?
No es que yo soy bueno, que me encanta estar con todos. Pero el reino de los cielos opera desde el corazón y cambia la mente de una persona, el enfoque, sus prioridades y también su sentir. Por eso yo le digo, ese es Dios, esa ternura que sientes. Y ahora que te sientes muy amable, ese es el Espíritu Santo, está dentro, déjalo que fluya. La mente de muchas personas dice, no, si tú andas peleando todavía, hiciste eso en la mañana y ayer también. Yo digo, no le hagas caso a la mente está en el alma. Hazle caso al Espíritu Santo que está dentro de ti. Te dice, ve, invita a un amigo, tráetelo aquí al día del amigo y sálvalo. Ese es el Espíritu Santo, hermano, que te dice, vamos a orar por alguien. Este vecino se está muriendo, este tiene aquel problema, este no sabe nada de Dios, nada, nunca nadie le ha hablado, vive triste, amargado y solo, y necesita que alguien vaya y le diga, hey, el reino de los cielos aquí está. ¿Dónde no lo veo? Aquí está en mi corazón. Yo ya pienso diferente, siento diferente y vengo a ti donde tú estás para decirte que Dios te ama y que vengas al día del amigo, que te queremos dar empanadas y café. Pásala bien con nosotros, porque Jesús va a regresar. Jesús va a regresar, aunque la gente no lo crea. Jesús va a regresar, y por eso nosotros los siervos servimos a Dios, porque va a regresar, y aparte va a regresar con recompensas. Yo quiero recompensas. Yo quiero que Dios me diga, bien, siervo fiel. Yo no sé tú, hermano, pero yo no quiero que Dios me repruebe como al siervo ese que tuvo miedo, que era una gallina. Tuvo miedo salir y decirle a la gente, ¿y si me rechazan? A lo mejor ese siervo estaba adolorido, lastimado. Lo que necesitaba era el reino de los cielos. Yo creo que primero él, para que no tenga miedo a la gente. La gente necesita hombres valientes, mujeres valientes, como los de Una Iglesia para Todos Tampico. No le tenga miedo al diablo. No le tenga miedo al diablo. Al chanclas, para que no le tenga miedo. No le tenga miedo a los chamuquines, porque si les digo otra cosa se espantan. ¿Cuántos están entendiendo? El reino de los cielos, hermanos, pongan mucha atención a esto, por favor. Yo quiero darles tanto, pero necesitaba pasarles ese video. Le voy a pedir a Janet Sotsky que me ayude para la próxima. Janet Sotsky. Es la autoridad de Dios y el gobierno. Autoridad y gobierno. Autoridad y gobierno. Autoridad espiritual de Dios operando en el corazón de una persona. Autoridad. ¿Puede imaginar eso? Cuando una persona cambia sus pensamientos, sus emociones y su conducta y se dirige solamente a servir a Dios, a su familia, a su matrimonio, pero y a servir a Dios, es porque la autoridad de Dios está sobre él y él está sujeto a la autoridad de Dios. Sí, Dios, como dice esa canción, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios. Muchas veces yo no estaba sujeto a la autoridad de Dios y ve y ora por ese enfermo. Yo digo, son las 3 de la mañana, tengo sueño. Ve por ese enfermo y llora por él y ponle las manos y sánalo, dile que yo existo. Y a veces no hacía caso, como ese siervo. Pero cuando vi que la gente se muere, que el cáncer a veces piensan los médicos que va a tardar y los mata, y si Dios me está diciendo que vaya, yo debo de dejar la cama y salir. Pero es que en el seguro no dan chance a tal hora. Pero es que en el seguro aquí hay que pedir permiso. Hay que pedirle permiso a la autoridad de Dios. Hay que ir con la credencial del Espíritu Santo. Y hay que quitarlo de ahí y decir, permítame, pero yo voy a orar por esa persona. Y si usted no me deja entrar y ese se muere, ya no es mi responsabilidad. Así les digo yo y ya me dicen, ¿cuánto tiempo va a estar? Ah, ¿verdad? Órale, sáquese de aquí. No le tenga miedo al imperio de la muerte que opera en los hospitales. Pero si usted no va ahí y ora, bueno, si yo no voy y oro, la gente se muere. Y teniendo talentos y dones y habilidades, no los usamos. ¿Quedó claro? La autoridad y gobierno en el corazón de una persona. ¿Por qué mi esposa hace eso? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué el Rodri? ¿Por qué? Es que todo es la iglesia, giran sobre la iglesia, están pensando en la iglesia, sí, están pensando en Jesús.
Pero Jesús ama al mundo y dio su vida por él. Creo que aquello por lo que Jesús dio su vida, es bueno enfocarlo. Es sabio enfocarlo. Entonces, número 1. Segundo, ya está entre nosotros. Y 3, vamos a ver los ejemplos y ya acabamos. Entonces, número 1 es cambiar de deseos en el corazón. Deseos, pensamientos, deseos y conducta. Cuando uno no conoce a Dios y la gente nos hace cosas, pues se guarda resentimiento. Y ese resentimiento en dolor y puede llegar a ser una amargura. Y cuando nos dicen, pero la solución es que lo perdones, perdónalo. Eso hacemos los cristianos. No, yo no. Cambia la venganza por el perdón. No puedo. Prefiero estar así. ¿Te imaginas eso? ¿Enfermo? ¿En ruina? Pero no es por culpa mía, es por todo eso. Perdona. Pero la gente no puede hasta que el reino de los cielos entra a su corazón. El reino de los cielos trae alegría, trae paz y ganas de perdonar. No surge del alma, no surge del ser humano, surge del Espíritu Santo instalado en el espíritu de una persona, fluyendo. La mente estorba, la mente dice no, y luego si no cambia, y luego si sigue con lo mismo. Pero la voz de Dios en el corazón del Espíritu empieza a fluir y uno le hace caso. Yo voy a hacerle caso al Espíritu Santo. Y vas y perdonas. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Tan sencillo. Cambiar la venganza por el perdón. 2, reemplazar la culpa por la dignidad y por la libertad. Es el reino de los cielos. Cuando en una persona hay tristeza, desánimo y anda arrastrando la cobija, como dice la canción, y ensuciando el apellido, es porque los errores del pasado, pecado, errores es lo mismo, los errores del pasado traen culpabilidad a la mente. Pero es que, pastor, usted no sabe, el reino de los cielos no puede entrar en mí. ¿Por qué? Porque yo hice esto y esto y esto. Y yo le digo todos mis pecados pasados para ver si se anima. Y le digo, pues yo hice estos y estos. Y él dice, no, pero yo hice eso. Hasta jugamos competencia. Pero eso no lo cambia. Pero lo que estoy diciendo es que los errores del pasado traen culpa. Pero cuando el reino de los cielos entra al corazón de Dalila, todo su pasado es borrado, limpiado. Y ahora en lugar de tristeza trae alegría, como dice la canción. Cambiaré mi tristeza por el gozo que viene del Espíritu Santo, que no tiene que ver con lo que hiciste y con lo que no hiciste. Alegría en el corazón. ¿Hay comida o no haya comida? ¿Haya casa o no? ¿Haya problemas o no? La alegría, el fuego del Señor en el corazón ardiendo. Y una persona, ¿por qué estás tan contento siempre? ¿Por qué andas bailando? Pareces el Chavo del 8. Sí, porque tengo el reino de los cielos en mi corazón. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Amén. Ese es el reino de los cielos. Ya está aquí y está en el corazón de los cristianos alegres de una iglesia para todos Tampico. Amén. Me da mucho gusto que usted ya recibió el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya perdonó? A ver, déjenme ver. ¿Ya perdonó a todos? ¿Ya se perdonó usted? Perdónese. Perdónese, a ver, perdónese. Dígase usted mismo, yo te perdono, Juan. Y luego usted dígase, yo recibo tu perdón. Y luego explíquele, a mí Jesús ya me perdonó. Por eso yo te perdono. Hay gente a la que Dios ya le perdonó, pero ellos todavía se culpan. ¿Qué hacemos ahí, hermano? Los mandamos a terapia. Terapia cognitivo-conductual, enseñándoles a cambiar sus pensamientos para que cambien sus emociones y su conducta. Pero bíblicamente, como las del taller. ¡Ay, gloria a Dios! Una maravilla que surgió de ahí, empoderadas. Dale un aplauso a Dios por las mujeres.
Y bueno, para cerrar con broche de oro, precisamente por el mes del servicio, esas personas que tienen el reino de los cielos en su corazón dejan de ser egoístas y de para mí y de todo, y yo quiero y yo necesito, esos dejan eso y empiezan a servir. Me da mucho gusto gente que no tiene mucho, pero lo que tiene. Hay hogares donde yo he ido aquí, de este lugar, donde son hogares sencillos. Y aunque se supone a nosotros nos toca llevar algo para cenar, ellos sacan lo de la comida. Unas quesadillitas que hicieron en la comida, tantitos frijoles, y los ponen a la mesa. Cuando yo veo eso, sí que yo oro por los alimentos. Digo, Señor, bendice este hogar, porque esta mujer, lo poco que tiene, lo pone a la mesa. Y no piensa, bueno, pues si vinieron los cristianos y se andan tan bendecidos, pues que traigan cosas. Entonces se desprende, deja de pensar en sí y dice, pastor, pues yo lo que tengo son tamalitos. Y pues yo le digo, pues saca los tamalitos. Pastor, pues yo lo que tengo es mangos, pues hazme una limonada, una mangonada. O pícalos como Rodri, saca lo que tienes. Porque Jesús va a regresar. Me encanta porque en tu grupo, ¿te acuerdas que al principio tú ponías todo y todo y todo? Y luego yo traje esto, y yo traje plátanos fritos, y les traje crema, y les traje el azúcar, ¿cómo se llama? La lechera, y yo traje esto, y todos traen. En la casa de Eli sobró comida, faltaba panza y gente. O sea, ese es el reino de los cielos en un grupo, en una persona, en un liderazgo. En el corazón de Ney que lleva flan. Ay, gloria a Dios. Dejamos de ser egoístas y servimos a los demás. ¿Verdad que está sencillo entender el reino de los cielos? ¿Está sencillo? 1, 2, 3. Cambiar, reemplazar. Sencillo. Pero dijimos que esa persona necesita someterse voluntariamente a la autoridad y gobierno del Señor. Ustedes del equipo 1, ¿quieren voluntariamente? Equipo 2, someterse a la voluntad y autoridad y el gobierno de Dios en el corazón de ustedes. Yo le dije, Sirio. Aunque mi alma dice, no, pero es que tendría que hacer esto, y que eso dice la mente. No le haga caso. Hágale caso al Espíritu Santo que está dentro de usted y le habla. Amén. Un aplauso a Dios por ustedes. Bueno, entonces, ¿qué necesito hacer? Porque si yo quiero el reino de los cielos, ¿qué necesito hacer? Es todo. Eso era para los nuevos. Pero yo sé que algunos están aquí que parecen nuevos, pero lo que necesitan es nacer de nuevo y que el Espíritu Santo entre en su corazón, porque podemos ver si el reino de los cielos ya está dentro cuando su mente cambia, sus emociones cambian y su conducta es de servicio. Entonces, si necesitamos recibir el reino de los cielos, tan sencillo como decirle a Dios, Señor, yo quiero orar, quiero cambiar de dirección, quiero quitar esa culpa, quiero quitar esa carga del pasado y quiero seguirte a ti. Hermano, durante mucho tiempo, después de que estuve en el bachillerato y perdí 2 años ahí, estudié 2 y 2 perdí y luego me sacaron a patadas por estar jugando frontón, me sentí desfasado en el tiempo. No sé si usted se ha sentido así y quería correr para alcanzar lo que se había perdido, pero ese tiempo se perdió. Dios trajo cosas nuevas y me dijo, cambia, eso ya pasó. Estoy diciendo que necesitamos deshacernos de los errores y culpas del pasado, cambiar de dirección y entender que las cosas que no sucedieron en un matrimonio, en una persona, en una amistad, en cosas, en proyectos, no pasaron.
Pero si tienes el reino de Dios en tu corazón, puedes cambiar de perspectiva y te lo aseguro, van a empezar a pasar cosas nuevas. Porque la Biblia así dice, que los que están en Cristo, son una nueva criatura. Y las cosas viejas, la culpabilidad, todo eso se cambia por la dignidad de haber sido hechos hijos de Dios. Denle un aplauso a Dios por eso. Entonces, si alguien quiere el reino de Dios y usted reflexiona, dice: ¡hala, pastor! Yo creo que sí tengo el reino de los cielos, pero sufro violencia adentro, ¿verdad? De repente como que... Y si está inseguro, solamente hagamos una oración con dos aspectos importantes. Una, le decimos a Jesús: Señor, ya no quiero mi vida pasada. Ya no quiero eso. Ya no quiero mi vieja vida. Ya no quiero. Lo único que he hecho con mi vieja vida, sin ti en mi corazón, es error tras error tras error. Con esos errores me sentí culpable y andaba arrastrando la cobija. Lo que tenemos que decirle a Dios: Señor, ya no quiero mi vida vieja. Quiero la vida nueva que tú ofreces. Desde el nuevo nacimiento y las nuevas oportunidades que Dios te va a comenzar a dar. Amén. Esa es la primera parte. Ese es el primer aspecto. El segundo es creer. En Marcos capítulo 1, versículo 15 dice Jesús, que al principio mencioné: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambio de dirección. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Y crean en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, te entrego mi vida vieja, este corazón lastimado, recibo un corazón nuevo, perdóname. Dame esa vida nueva que dices de pastor gritón. Y por favor, yo quiero seguirte. Creo, hoy declaro con mi boca y con todo mi corazón, creo en el Evangelio de Jesucristo y en el reino de Dios, aunque no lo puedo ver. Dele un aplauso a Dios por eso. ¿Cuántos quieren recibir el reino de Dios en su corazón? Cuando yo no estaba con Jesús, o Jesús no estaba conmigo, mucho tiempo estuve solo. Así se siente estar sin el reino de Dios en el corazón. Solo. En medio de tu familia o de la gente, es solo. ¿Se ha sentido así? No levante su mano. ¿Se ha sentido así? ¿Se ha sentido que fracasó? ¿Que las cosas no salieron? ¿Se ha sentido abandonado? ¿Que su papá no lo aceptó? A muchos no nos aceptaron. A muchos nos vieron como la ovejita, a lo mejor negra. No sé, pero cuando vinimos a Jesús los perdonamos. Los perdonamos. Los amamos, pero con el amor que Dios nos da. Y aunque ellos no nos supieron amar, también necesitan el reino de Dios. Dejamos la soledad, la tristeza, por la alegría y el gozo que Dios da en nuestros corazones. Así me sentía yo hace muchos años, cuando uno de mis viejos amigos me invitó a una iglesia. Él era una persona que vendía periódicos. Él y sus hermanos eran tan pobres que lo que sacaban de repartir el periódico, con eso comían. Estaba flaquito, hermano, flaquito. No de delgadez, de nutrición. Pero tenía una alegría, tenía un gozo. Y fue por mí y me dijo: vamos a la iglesia. Y yo, con todas mis culpas y todos mis fracasos, yo decía: ¿por qué este está contento? Cuando me invitó a su casa y vi el cuchitril, yo dije: ¿aquí vives? Yo dije: no cabe duda de que
Jesús sí está en tu corazón para que estés contento a pesar de que tu padre te abandonó, de que ustedes están así viviendo en esta situación tan crítica? Y me dijo, sí, ¿quieres conocer a Jesús? Y me puso esta canción. Y yo sí quiero cantártela, a ver si me acuerdo con todo tu corazón, con todo mi corazón. Porque ese es Jesús, el que estoy predicando. El reino de los cielos es Jesús.